Ya, Shabbat Shalom a todos. Bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Bnei Adolam. En esta porción, ¿cierto? Para Shaki Tabó, una de las últimas porciones de la Torah, tuvimos una pequeña interrupción del audio, entonces voy a retomar brevemente. Es parte del discurso final de Moshe, cargado de emoción antes de entrar en la tierra prometida. Él entrega un mensaje profundo al pueblo de Israel que tiene que ver con tres temas centrales: lo que son los primeros frutos, lo que es el pacto y el recuerdo de las bendiciones y las maldiciones con estos dos montes, y las severas consecuencias de abandonar la Torá. Por lo tanto, esto es como una persona que está partiendo del mundo y está dejando sus últimas palabras, diciéndole a sus hijos, por ejemplo: vivan bien, esfuércense, tengan cuidado con las consecuencias de las cosas. Y bueno, hay que vivir la vida como Dios manda, como se dice. Pero Dios nos manda en la Torá cómo vivir la vida. No es que la vivamos como queramos, ¿cierto? Como han llevado el dicho a ese punto. Entonces quiero primero que entendamos los conceptos hebreos que están detrás de esta parashá, los principales, para que también nos quede muy claro, ¿cierto? Lo primero es que esta parashá comienza con el mandamiento de los bikurim, las primicias. Las primicias eran los 7 frutos que alaba la Torá, que se daban en la tierra de Israel, que son el trigo, la cebada, la uva, o la vid, el higo, la granada, el olivo y el dátil. Y estos son los primeros frutos, ¿cierto?, que se llevaban al templo, en las diferentes épocas en las cuales se cosechaban. Entonces, la palabra clave que tenemos que aprender es bikurim. Bikurim viene de la palabra bejor, y yo pregunté qué significa. Me dijeron que estábamos sin micrófono. ¿Alguna otra alternativa? Bejor. ¿Qué significa bejor? Pero Kiber dice que significa tumba. ¿Qué? Tumba dice No, en hebreo. debe escribirse diferente. Es con kaf. No, eso es con una lámina al final, esto es con una resh. Ya, pero bejor significa primogénito. El bejor. Entonces, así como el bejor, que es el primogénito, tiene un estatus especial, también los primeros frutos, así como el primer fruto del vientre, por así decirlo, el primer fruto de la tierra, tiene un estatus especial como parte selecta de la cosecha. Simboliza lo primero y lo mejor, por así decirlo, que pertenecería a Dios. Reconocer que de lo primero, de lo mejor de la cosecha, hay que ofrendarle ante Dios. Él lo ha dado, a Él hay que devolvérselo de alguna forma. Hay que reconocer que viene de Él. ¿Ok? Entonces, así como se reconocía el primogénito, se reconocen también las primicias. Ahora, obviamente, bikurim no es simplemente entregar una primicia y ya. Tiene que ver con una declaración, ¿cierto?, que se hacía, y una gratitud detrás de todo esto. Ya que pongámoslo así, ¿cierto?, el trabajador, el agricultor, año tras año, de hecho el trabajo es difícil, pues, del agricultor. Hay veces que puede darse, ¿cierto?, un fruto todo el tiempo. A lo mejor se da todo el tiempo, uno planta, crece, pero el agricultor tiene ciclos también. Entonces hay cosas que emergen después de un año de trabajo, que viene cualquier cambio de temperatura y puede arruinar toda la cosecha. Entonces, después de un arduo año de trabajo, cuidado, cuando viene la cosecha, bueno, también tiene que reconocer, pese a que tuvo que esforzarse muchísimo para mantener toda la cosecha, que no solamente todo se debe gracias a su esfuerzo, sino que también se debe gracias a la mano de Dios, la bendición que viene de lo alto. Por lo tanto, tiene que, después de haber hecho un gran trabajo y un gran trabajo y una gran labor, reconocer esto. Entonces, alguien, ¿cierto?, en el campo podría decir: bueno, yo todo esto lo hice con el fruto de mi trabajo, me esforcé, ¿por qué le voy a agradecer a Dios? Bueno, esto nos indica a nosotros de que hay que combatir esa arrogancia, porque a veces cualquiera de nosotros podría llegar a pensar: tanto que me esforcé con esto, nadie me ayudó, nadie me tendió una mano, pero Dios está siempre ahí. Aparte, si no existiera Dios, no habría ni campo, ni existiéramos nosotros, ni nada. Entonces, ante todo, tenemos que reconocer esto y no sucumbir ante la arrogancia, ¿cierto?, del esfuerzo, del trabajo
que cada uno puede llegar a realizar. Entonces, se hace una ceremonia, se declaraba, se llevaba a Jerusalén cuando ya existía el templo, ¿cierto? Y se llevaban las primicias. Era un acto individual, personal, de devoción y de respeto por la bendición de lo alto. Entonces, ahí se daba una declaración que vamos a analizar más adelante, por esa tierra, ¿cierto? Y el acto milagroso de Dios de haberlos sacado de Egipto, haberlos llevado a una tierra donde fluía leche y miel, y ellos poder ofrendar esto ante Él. O sea, es parte de una conexión, el pasado, el presente y la gratitud y el futuro. Otra cosa que tenemos que aprender en esta parasha, concepto importante, son los maserot o el maaser, que sería el maaser, que es el diezmo, ¿cierto? La palabra azar en hebreo es 10 y maaser es como del 10, como algo tomado del 10% en el fondo. Cada tercer año, que dentro del ciclo de 7 años que se llevaba en el conteo de Israel, se hacía un vidui maserot, es decir, una declaración, una proclamación de los diezmos, donde se afirmaba haber distribuido en ese momento correctamente los diezmos para el levita, el extranjero, la viuda y el huérfano, ¿ya? Entonces, en esta declaración, este tercer año, la persona tendría que haber dicho: yo aparté durante todo este tiempo para la viuda, el huérfano, el extranjero, el levita. Lo hice y tenía que declararlo especialmente en ese año. Entonces la palabra Eser es 10 y representa esta décima parte que se aparta para fines sagrados. ¿Por qué el 10? Bueno, podría haber varias explicaciones, pero en el fondo es un número simbólico, ¿no? Es un número bastante simbólico. Que, por cierto, en este entonces, más que existir el sistema de decena, existía más el sistema sexagesimal, que tiene que ver con 60, ¿ya? Ellos contaban una plenitud con el número 60, como se mantuvo hasta el día de hoy, pues 60 minutos, una hora, ¿cierto? 60 minutos, 60 segundos, un minuto. Los grados, que es del sistema sumerio. Entonces, el maasero, el 10, en realidad era un número bastante mayor en un sistema sexagesimal, si lo planteamos así. Porque todas las medidas y el conteo y la estructura de medición que existía en la época era esta, ¿no? Entonces, un número bastante más relevante. 10 dividido en 60, un sexto. Un poco más, ¿cierto? Que un décimo. Está claro, ¿cierto? Entonces, es una porción igual relevante que se apartaba. De hecho, esto es lo que plantea el Talmud en una oportunidad que divide como que uno debiese apartar los dineros en 6 partes. Tiene que ver con esto, ¿cierto? Ya. Lo que hay que entender también es que vidui dentro de la Torá no es una confesión de pecado como tal, ¿ya? Sino una afirmación de alegría, de haber podido cumplir un mandamiento, el deber. Entonces esto, obviamente, debe reforzar una riqueza dentro de cada uno de nosotros, que he cumplido con Dios, sí, pero también he cumplido con mi prójimo. He podido completar esta labor que Dios me ha bendecido, y he podido dar a otros también para ayudarlos y apoyarlos. Entonces, el bienestar de todo el pueblo, como hablábamos la semana anterior, todos somos garantes, somos guardias de nuestros hermanos, tenemos que serlo, ¿cierto? Entonces, no podemos eludir la responsabilidad social que tenemos que tener con otras personas que muchas veces lo están pasando mal, no tienen lo suficiente, etc. Entonces, obviamente cumplir con esa declaración era algo muy importante para que el Eterno bendijera a toda la nación, ¿ya? O sea, si todos están ayudándose también, apoyando al que necesita, Dios también bendice a todo el pueblo. Y se ve el orden, se ve la bendición, la prosperidad. ¿Okay? Era parte de esto. Otro concepto que vamos a ver y que es importante tenerlo claro es el tema de las bendiciones, que en hebreo sabemos que son las verajot. Son bendiciones.
Y en el monte Ebal se pronunciarían también las Kelalot, que son las maldiciones. Kelalot, así se dice. Y resulta que todo el pueblo y sobre todo los levitas, cuando cuando los levitas pronunciaran todo este discurso, ¿ya? Tenían que, porque se recordaba, ¿cierto? Tenía que el pueblo responder amén. Y aquí nace, ¿cierto? También el tema de, podemos decir, las primeras veces que aparece en la Torá, de responder amén. Bendiciones, maldiciones, para todo se decía amén. Porque a veces las personas dicen amén a lo bueno nomás. Pero hay que decirle amén también, entre comillas, ¿cierto? A lo malo. Lo que viene para bien y lo que parece venir para mal, pero que vino de la mano de Dios, hay que decirle amén a todo. Entonces, en el fondo tiene que ver con la aceptación de la condición que el Eterno nos dio a cada uno de nosotros para vivir. Hay que aceptarla. Si nos dio todo esto bueno, lo recibimos con amén. Y si nos dio todo esto que nos parece para mal, amén. Y eso tiene que hacer el pueblo. Entonces, esta barajá y esta kelalá son conceptos de que también en el judaísmo se entienden como la bendición es más que una interpretación de algo bueno o algo malo, para explicar un poco el significado más profundo, es que la bendición es como un aumento de abundancia y de la presencia de Dios o la notoriedad de Dios en algo en específico. Pero por otro lado, la kelalá o la maldición es una ocultación de Dios en algo, o la menos notoriedad de Dios en algo en específico. Es decir, parece que Dios no estuviera aquí. Algo bendecido, parece que Dios está aquí con nosotros, nos está dando a más no poder. Pero algo que parece una maldición es porque Dios se ha ocultado y parece que Dios aquí no está. Y hay sufrimiento, hay carencia y hay dolor. Entonces, más que verlo como una maldición de los demonios, de las naciones, o pronunciaciones, ¿cierto?, mágicas de los pueblos de las naciones, tenemos que verlo de esta forma dentro de la Torá. Dios se ha ocultado, Dios se ha revelado. En la bendición se revela notoriamente, y en la maldición parece que Él se oculta detrás de algún significado. Por lo tanto, esto tiene que ver con una elección del pueblo que tiene que tener claro también causas y efectos. Es importante porque a veces uno dice, pero ¿por qué me pasó todo esto? Etcétera, ¿por qué vivo? Bueno, hay causas y efectos. Pero las causas y efectos no son solo particulares, son a nivel de pueblo. Porque esto fue dado al pueblo, general. Hay consecuencias, ¿cierto?, de vivir como nación bajo sus mandamientos. Y hay consecuencias también de vivir, consecuencias malas de no vivir en sus mandamientos. Y porque todo el pueblo debía responder amén. No solo cada persona en particular, sino todo el pueblo, toda la nación. Por lo tanto, todo el colectivo de Israel tenía que ser responsable de esto. Es decir, si alguien también está pasando una situación difícil, bueno, todo el resto también respondió amén. Como respondió amén, sabe que hay que hacer algo importante en alguna situación en particular, bueno, tendría que también responder. Si también dijo amén. Esto es lo que hoy día le han llamado, que han querido cambiar tanto este tema de las constituciones y leyes, le llaman el pacto social. Bueno, ese amén del pueblo es el pacto social. En este caso el pueblo tenía que decirlo expresamente. Es algo que se va renovando cada 3 años, etcétera, como que hay una renovación. Hoy día quizás se elige con el voto, pero se elige y no se elige, no sé. Hoy día es un poco diferente, sin entrar en mayor detalle. Ya, y lo último, solamente para acotar, es el significado de la palabra tojajá, que también se menciona aquí, que tiene que ver con demostrar o argumentar. O sea, tojajá o la reprensión que da Moshe al pueblo no es simplemente reprenderlo, es argumentar, es dar demostraciones de lo que estoy diciendo. O sea, de hecho nos damos cuenta que Moshe les explicó a lujo de detalles lo que iba a ocurrir o lo que no iba a ocurrir, ¿cierto? Si hacían o no lo correcto. Por lo tanto, la reprensión no es en vano. Al contrario, tiene mucho de argumentación y tiene mucho del camino correcto. Por lo tanto,
Tojajá es más vista dentro del judaísmo como una reprensión de amor. Es una real preocupación de Dios, un llamado de atención, una advertencia explícita a no desconectarnos de lo espiritual, sino a pegarnos profundamente a lo que son las palabras de quien me está dando esa reprensión. Me reprende porque me ama, porque me dijo algo que tengo que recordar y no lo estoy haciendo. Por lo tanto, tenemos que apegarnos con mayor intensidad a esas palabras. Y esa es la seriedad que tenemos que tomar. Como dice, y dicen los sabios que la raíz de la palabra tojajá es el verso que dice: por cuanto no serviste a Hashem tu Dios con alegría y con buen corazón, cuando tenías abundancia de todo, etc. Es decir, como no serviste a Dios con alegría, vinieron estas cosas. Por lo tanto, hay que servir a Dios con alegría, con actitud y con devoción. Y esta es la forma, ¿cierto?, de también poder asociar las palabras que me dieron a mí en la vida, vivirlas bien, con alegría. Me enseñaron esto, no sufro porque me enseñaron a vivir mal mi vida, al contrario. Me dieron consejos y me ayudaron a vivir bien. Por eso sirvo con alegría. ¿Ok? Ya. Después de decir todo esto, empecemos a profundizar un poquito en lo que es esta parashá. Dice, ¿cierto?, el capítulo 28 de Devarim: acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Hashem tu Elohim, vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Pero acontecerá que si no oyeres a la voz de Hashem tu Elohim, vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Es decir, ¿cómo podemos entender las maldiciones dentro de este mensaje de la Torá? De nuevo, son cosas que vienen del diablo, del demonio. No, pues es Dios quien está dando las maldiciones. Porque de repente la gente ve algo en otra sociedad y dice: fue una maldición, algo cayó ahí. Pero en realidad las maldiciones no son amenazas, porque la gente suele ver esto como una amenaza. Son una hoja de ruta profética. Y de hecho es la ruta profética de Israel, las maldiciones. Si nos fijamos, todas esas advertencias que recibió Israel se fueron cumpliendo. O sea, fueron cosas que acontecieron. No son amenazas. Es una visión futura. Es como la otra cara de la profecía. Alguien quiere escuchar profecía para bien, bendición, pero también hay profecía para mal o maldición. Entonces, es otra cara de la moneda simplemente, que depende de nuestras acciones, no de Dios. No es que a Dios se le plugo maldecir a una persona y ya. Se le vino en gana maldecir a alguien y se acabó. No, sino que hay una hoja de ruta, ¿cierto? Hay algo que está detrás de esto. Entonces, como hemos dicho, el pueblo de Israel recibió esta tojajá, esta reprensión, pero también por todo lo que tuvo que soportar en sus diferentes estadios, ¿cierto? Estadios de la historia. Dice: Hashem te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Difícil, ¿no? O sea, de hecho, si hay alguien del pueblo de Israel que está aquí en Chile, llegó desde allá. Desde un lado, ¿cierto?, del mundo llegó hasta un confín. Otros llegaron a otros confines, etc. Pero finalmente se cumplió todo esto. O sea, todo esto vino a anticipar también y advertir al pueblo lo que vendría en el exilio de Asiria, de Babilonia, en la destrucción del segundo templo, etc. También dice este pasaje que la ciudad de Jerusalén, apuntando hacia allá, iba a ser asediada. Y así fue asediada. También dice: entre estas naciones no descansarás, allí servirás a dioses ajenos de madera y de piedra. Y esto es toda parte de la historia que le pasó a Israel. Entonces esas maldiciones en realidad también son parte de la profecía que se le dio al pueblo, consecuencia de las elecciones de toda la nación de Israel. Por lo tanto, detrás de todo esto está un concepto de que para revertir esto no es otra cosa sino la teshuvá, el arrepentimiento. Claramente los sabios enseñaron que el templo se destruyó, el segundo templo, por el odio gratuito que había, el Sinat Hinam. Es decir,
abandonaron la esencia del pacto, porque divulgaron el odio gratuito en vez del amor. ¿Y cuáles son los dos mandamientos más grandes, como dijo nuestro maestro? Amar al Señor tu Dios, a Elohim y al prójimo. En vez de diseminar el amor, diseminaron el odio. Y por mucho que dijeran amar a Dios, si odiaban al prójimo que veían, a Dios que no ven, decían amarlo, y al prójimo que veían, lo odiaban. Yeshua les dijo, hipócritas. En realidad están diseminando el odio, porque diseminaban el odio los unos a los otros. Y gracias a esto es que se destruyó, ¿cierto?, el segundo templo y vino calamidad, y también que el Mesías padeció, porque había odio gratuito. Entonces todo esto, más que tener el fin de condenar, de destruir una maldición, la finalidad es para que el pueblo se arrepienta. Estas son las cosas que sobrevendrán. Mejor cambiemos. Mejor tomemos con atención estas palabras y mejor retrocedamos de aquí. ¿Ok? Entonces, es muy dura la palabra de la Teshuvá, sí, pero es importante reconocer. Lo otro que tenemos que entender dentro de esta porción es cómo brilla, ¿cierto?, la figura del Mesías, de hecho, acá. Nosotros entendemos que detrás de, obviamente, toda esta acción de arrepentimiento, a veces no es fácil. Tenemos que reconocer que una de las formas de servir al Eterno en esta parashá que se menciona son los bikurim. ¿Qué eran los bikurim? Eran los primeros frutos, es decir, una anticipación del resto de frutos, del resto de la cosecha. Es decir, que hubiese primeros frutos era una garantía de que venía una gran cosecha, ¿cierto? Y si habían buenos primeros frutos, confiamos que vendrá también una gran cosecha. Por lo tanto, el oferente, pensando en esto, decía, bueno, voy a llevar lo mejor que tengo porque va a venir incluso mejor y más. Ahora, el que pensaba, a lo mejor, oye, esto es lo mejor que tengo, todo lo que viene después no va a ser tan bueno, claro, podría apretar, cerrar su corazón al no dar ante el Eterno y finalmente demostraría su poca fe. Porque, ¿cómo uno demuestra su mayor fe? Bueno, con esto que parece ser lo más bonito, hermoso, primeros frutos y que no va a haber otro tan bueno como esto. Bueno, lo entrego todo porque sé que Dios me va a dar una buena cosecha. Dios me va a bendecir tras esto. Entonces, el concepto es que es un anticipo y una garantía. Esto es lo que significa los bikurim, de que Dios va a proveer el resto de cosas. Al respecto de esto, y por qué esto es tan importante en nuestra vida, el apóstol Pablo nos enseñó precisamente estas cosas. Y él dice, ahora el Mashiach ha resucitado de los muertos. Él es primicias de los que durmieron. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, en el Mashiach todos serán vivificados. Lo que tenemos que entender en esto, ¿cierto?, es que el sacrificio del Mesías por cada uno de nosotros, el haber dado el vigor, ¿cierto?, de la plenitud, el Mesías en esta vida, y el haberle entregado el servicio completo a Dios, pensando efectivamente, porque en el fondo lo podemos comparar con la vida. Yo doy mi vida por el servicio a Dios en este mundo, porque sé que hay otra vida. Y porque sé que Dios verá mis acciones y me dará vida en abundancia en el mundo venidero. Porque si no, ¿para qué me voy a esforzar? Si no hay resurrección, si no hay vida eterna, si no hay vida después de esta vida, ¿para qué gastar nuestros días en servir a Dios? Si no confiamos en ello. Pero si confiamos que Dios me ha dado hoy día esta vida, este cuerpo, para servirle a Él, es la primicia que he recibido. Porque sé que Dios me va a resucitar en el día postrero y me dará, ¿cierto?, la abundancia de su bien en la eternidad. Por lo tanto, esta vida nuestra es nuestra primicia, un anticipo y una garantía de la vida eterna. Y eso es lo que creemos, parte de nuestra fe. Por lo tanto, el Mashiach también vivió de esta forma su vida. Él también entregó toda la plenitud de su vida, ¿cierto?, para servir a Dios y al Creador.
de tal forma en que confiaba en que Dios lo resucitaría en el día postrero, que se levantaría entre los muertos y que sería vivificado. Y él vivió su vida pensando en esto. Por lo tanto, sabía que tenía que entregar la vida y entregar todo lo que tenía en este mundo para poder recibirlo todo en el mundo venidero. Y al haber sido esta primicia, esta garantía, sin mancha, sin pecado, la mejor, porque esto es como un agricultor que da su mejor cosecha. Apareció todo bonito en los campos, hermoso. Alguien podría tener la tentación, oye, qué lindo, lo voy a llevar a la cocina y lo voy a comer. Pero no, ¿qué hizo? Es como alguien que viera todo tan bello y dijera, se lo voy a ofrecer a Dios. Por supuesto que lo voy a hacer. Él le ha dado todo esto, tan hermoso. Entonces el Mashiach fue capaz de dar toda su vida y todo lo que tenía para poder recibir lo que venía después de esta primicia, que era la vida eterna. Por lo tanto, sabiendo y conociendo, y esta es la gran fe que tenían los apóstoles y los seguidores de Yeshua, habiendo visto el Mashiach resucitado, porque ellos lo vieron resucitado, levantado entre los muertos, saben que hay vida eterna y saben que porque el Mesías vivió de esa forma y se entregó, bueno, y fue el primero que se levantó, pues también tenemos garantía confirmada de que así será. Por lo tanto, vivamos una vida conforme a su voluntad. Y esto es lo que nos llaman, ¿cierto?, los seguidores de nuestro Mashiach. Y por eso decimos que Yeshua es nuestra primicia. Y obviamente no fue un evento aislado su resurrección, al contrario, es el primer fruto. Porque también su resurrección fue la primera de las resurrecciones. Porque si bien muchos durmieron con nuestros padres, como dice la Escritura, y se unieron a sus padres, a su pueblo cuando murieron, como Abraham, etcétera, los profetas, ninguno de ellos fue visto resucitado, ¿cierto? Pero seguimos confiando en que hay resurrección. Bueno, algunos no creían en la resurrección, como los saduceos en esa época, entre otros. Entonces, si vemos ahora a Yeshua, el Mesías resucitado, es la primicia también de los resucitados. Entonces, no fue algo aislado, y si Él fue el primero, vendrá una gran cosecha de resurrección después. Entonces, todos los que mueran en el Mesías también serán levantados juntamente con Él. Y esta es la conclusión de las Escrituras. Por lo tanto, la vida que Él vivió y la ofrenda que realizó como una redención para toda esta cosecha que había de venir, que era la humanidad creyendo en Él. Es decir, si la primera gloria fue grande en esa época, porque dice cuando se levantó el Mesías, de hecho dice el libro de Hechos que muchos otros se resucitaron y se levantaron de entre los muertos, ¿lo has leído? Sí. ¿Cierto? Dice que mucha gente se resucitó y se sanó y hubo milagros. Y ellos fueron testigos de esto. Por lo tanto, si la primera gloria fue grande, bueno, la postrera será todavía mayor, porque eso es apenas una primera porción de la gran cosecha que había de venir. Y esto es lo que los apóstoles nos hablan en el Brit Hadashah. Por lo tanto, todo ese gran campo que venía de cosecha iban a ser los fieles, los creyentes. Entonces, así como Israel tenía que declarar ya entrando en la tierra prometida su historia de redención, tú nos sacaste de Egipto, llegamos hasta acá, un arameo intentó herir a nuestro padre, o un arameo errante, etcétera, como se traduzca, nosotros al aceptar a Yeshua también es como haber salido de ese Egipto, de esa esclavitud, del pecado y de la muerte, hoy día estar en la vida que nos ofrece. ¿Okay? En este mismo sentido, Yeshua, ¿cierto?, es bastante notorio en esta parasha. ¿Por qué? Porque también podemos decir, así como la fortaleza del Mesías es haber cumplido toda la Torá y no haber sido hallado sin pecado, también es esta nuestra debilidad, porque hallarnos cumpliendo toda la Torá sin pecado, si ya ninguno de nosotros puede decir que puede llegar a estar sin pecado, o no haber cometido ningún pecado. ¿Podemos llegar a estar sin pecado, viviendo sin pecado? Sí, pero ya hemos cometido pecado, ¿cierto? Así tenemos que ver las cosas. Entonces, ¿cómo bajo nuestra naturaleza podríamos llegar a alcanzar este nivel? De hecho, la gran demostración de esto es que
Israel siempre ha caído, ha tropezado y ha caído en maldición. Entonces, si todo Israel a lo largo de su historia ha terminado tropezando en maldición, bueno, ¿habrá alguna esperanza en nosotros? ¿Habrá alguna salida? Entonces, nuevamente Shaul nos explica que la figura del Mashiach es súper importante en esto. Y él nos enseña en el libro de Gálatas, porque todos los que dependen de las obras de la Torá están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la Torá para hacerlas. Pero el Mashiach nos redimió de la maldición de la Torá, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. De hecho, Shaul está citando esta porción de la Torá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él la está conectando con otra parte del libro de Devarim, que es la que leímos la semana anterior, ¿cierto? Yeshua fue colgado en un madero, en un etz, o en un árbol, ¿cierto? Pero tomó sobre sí mismo toda la maldición, y esto es lo que están explicando. Él también cargó con todas las palabras que fueron proclamadas dentro de la Torá, tanto bendición como maldición. Entonces, él cargó con toda la Torá, cumplió todo, y también cargó con todas las palabras que Dios habló a través de la Torá. Y dentro de la Torá estaban también las maldiciones, así como las bendiciones y las instrucciones de qué hacer y qué no hacer para no pecar. Entonces, él tomó sobre sí todo lo que estaba escrito en la Torá, y en esta parashá, por ejemplo. Entonces, tomó también todas las maldiciones que fueron pronunciadas. Eso está diciendo Shaul. En este libro, en esta parashá, Devarim 28, que todos nosotros, todo el pueblo de Israel debería acarrear dada su desobediencia. Por supuesto que no, con esto esto no fue realizado para anular la Torá. Obviamente no, ese no es el objetivo. Sino que absorbió, por lo tanto, toda la consecuencia que tendría que caer sobre una persona en esta vida, porque sí o sí caemos de alguna forma como el pueblo de Israel en maldición. Entonces, absorbió todas las consecuencias penales de esto con la muerte, porque el final de todo es la muerte. El final de toda de la vida en sí en este mundo es morir, y el final del pecado es la muerte. Y si en la Torá estaba descrita también la maldición, él absorbió con su muerte también esta maldición. Entonces, de alguna forma lo que nosotros creemos es que él, en ese madero también, ya pagó con toda la maldición. Porque si fue la primicia de los que habían de resucitar porque no fue hallado pecado en él, pues también es garantía de que vendrán muchos otros detrás de él como una cosecha para resucitar. Por lo tanto, si él logró vencer esta maldición, también nosotros lo lograremos vencer. Entonces, creemos que él, al haber vivido una vida de fe plena, ¿cierto?, enfocada en Dios, volviendo a los principios esenciales de la Escritura, finalmente fue capaz de asumir toda esta carga y exponerla para que quede vista ante todos nosotros de que la podemos realizar, y él lo cargó por nosotros. Él nos demostró que se podía. Entonces siempre estamos nosotros a la sombra de él. Siempre tenemos que estar como a la ciega del Mesías. En este sentido, el dilema es recibir las bendiciones de la obediencia o las maldiciones de la desobediencia. Mis decisiones pueden caer en un lado o en el otro, pero el Brit Hadashah y Shaul nos explica la solución. Es Yeshua quien se convierte en la premisa de la bendición y toma también sobre sí toda maldición. O sea, garantizando, porque si va a haber también resurrección, se garantizará que los que entrarán en la resurrección serán los que hayan recibido la bendición y no la maldición. Entonces, es como una consecuencia lógica. A ver, ¿cómo lo puedo explicar? Porque esto es así. Si ha de recibir toda la resurrección y las bendiciones, y es garantía de su resurrección de muchos otros que vendrán después de él, pues no, la garantía no es que los que van a venir después de él están malditos, al contrario, van a recibir la bendición de la vida eterna
y las promesas de Dios. Por lo tanto, si Él cargó sobre sí todo, tanto la bendición como la maldición, de alguna forma u otra en Él hubo como un borrón, por así decirlo, cuenta nueva. Y todo lo que cargaban, los que vienen después de Él, quedan como libres de la maldición a través, como dicen los apóstoles, de creer en Él con todo corazón y confesarlo y arrepentirnos de nuestras faltas, creyendo que Él fue capaz de esto y que nosotros también lo seremos, porque Él fue capaz. Pero no sería una consecuencia lógica que todos recibieran resurrección si todos estuviéramos malditos. Por lo tanto, tiene que haber anulado esa maldición. Eso es lo que dice la lógica. Y esa lógica es que Él la expuso ante el pueblo de Israel en el madero, muriendo en el fondo. No mereciendo morir porque no se había hallado falta en Él, aún así asumió la consecuencia. Por lo tanto, no hay más consecuencias sobre Él. Y creemos que sobre nadie que cree en Él. Y que el Espíritu de Él viene sobre nosotros, que es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo, que le llamamos. Que es el que nos lleva a hacer las obras del Mesías. Bueno, yendo un poco más allá incluso. ¿Ya? ¿Cómo podemos aplicar esto a la vida diaria? Que es lo que terminamos, ¿cierto?, la semana pasada también mencionando. Bueno, referente a los bikurim, en el Mishneh Torah, ¿cierto?, aparece cómo se hacían los bikurim, ¿ya? En las leyes, ¿cierto?, de la halajá, en el fondo. Entonces Maimónides explica el significado profundo de esto. Él primero dice, ¿por qué había que ofrendar bikurim? Resulta que se partía diciendo un arameo, ¿cierto? Fue mi padre. Ya, un arameo a punto de perecer fue mi padre. Dice Maimónides, lo primero, esto fue instituido ¿para qué? Para que una persona no sea arrogante. O sea, mi padre fue una persona moribunda, prácticamente. Eso está diciendo. No hay que volverse arrogante. Así como un agricultor exitoso también tenía que recordar su pasado humilde, por así decirlo. Y verbalizar que toda bendición actual es un acto de gracia de Dios. Porque hoy día tenemos una gran cosecha. Y no es su propia fuerza. Entonces la halajá, por lo tanto, de este bikurim es que hay que combatir nuestro orgullo. Porque el orgullo y el creerse más allá de lo que somos es la raíz de muchos pecados también. La raíz de muchas faltas que cometemos es el orgullo. Es que a mí no me va a decir eso y voy y le devuelvo por 100 lo que me hizo. Y al final pecamos nosotros. Es que a mí nadie me va a venir a decir eso. No sé, estoy hablando cosas que realmente suelen pasar. Ya, y este principio de la halajá se conoce de la siguiente forma. Akarat atov, que significa reconocer el bien. Es decir, tenemos que reconocer el bien. Y esto no es un sentimiento pasivo. Al contrario, es una acción deliberada donde tenemos que reconocer, identificar y expresar la gratitud por un bien recibido. Tanto de Dios como de las personas. Es decir, el principio es, detrás de la primicia es akarat atov, reconocer el bien. Si alguien me hace algo bueno y hace tremenda acción para mí y yo no digo ni gracias, es como para la persona que lo dio, ¿qué significa eso? O sea, no sabemos si lo recibió para bien, para mal, no le gustó, no le importó, ¿qué? Y al final de hecho cuando uno mismo le hace un regalo a alguien, piénsenlo, y la persona no lo agradece o no reconoce el esfuerzo que le llevó a hacer todo eso, uno queda con la sospecha. ¿Cómo es que recibió esto? Por lo tanto, el principio de la halajá que hay detrás de esto es que hay que reconocer el bien o lo bueno. Siempre hay que reconocer lo bueno. No es algo pasivo, no es como que me digo para adentro, qué bueno que me hizo esto. No tengo que reconocerlo. Tengo que deliberadamente identificar lo bueno, reconocerlo y expresarlo. Por eso se llama vidui esa declaración del bikurim. Hay que confesarlo. Yo sé que esto es bueno, confiésalo, dilo. Menciónalo, exprésalo.
tanto a Dios como a las personas. Di las cosas buenas. Si alguien hace el bien para ti, dilo. Reconócelo, exprésalo. Entonces, esto es lo que está detrás como raíz del mandamiento del Bikurim. Hay que reconocer el bien y no quedarse callados. Es mejor esto porque si no, nos llenamos de malos entendidos. Suele pasar. Entonces, mejor reconocer las cosas. ¿Okay? Así que esta es la máxima. Akarat Tov, reconocer el bien. ¿Cómo se llevan hoy día los Bikurim? No hay templo. ¿Qué se hace? Nuestros sabios enseñaron dentro de la halajá, tal como lo hemos mencionado muchas veces, como no podemos ofrecer sacrificios y llevarlos ante el templo, en algún momento el libro de Oseas menciona, en vez de sacrificio, oración, ¿cierto? En vez de nuestros sacrificios hacemos oraciones. Bueno, la halajá enseña que hay que comenzar todos los días con la oración Modeani, o en el caso de la mujer Modani, te agradezco, porque nos has devuelto el alma. Es decir, dice lo sabe, antes de mirar el teléfono, apagar la alarma, o bueno, no sé, lo que hagamos primero, antes de ver las noticias, prender la tele, antes de ver el computador, tenemos que ofrecer nuestras primicias y reconocer el bien, porque me he levantado en este día. Entonces es una disciplina diaria de Akarat Tov, reconocer el bien. Gracias, te agradezco porque hoy día estoy bien. Me levanté, tengo vida. ¿Ok? Y eso ya de por sí es un acto milagroso, tener vida. ¿Cómo también podemos dar estas Bikurim en el día de hoy? Ofrendando nuestros recursos, también. Es una forma, ¿cierto? Tanto la Sedaká, ayudar al prójimo, los Maserot que salen en la Torá, así como el agricultor apartaba lo primero y lo mejor para ofrecerlo ante el Eterno y no las obras, lo mejor porque él creía que lo que venía después era mejor todavía, tenía fe, no como el que da las obras pensando que después no va a tener nada, ¿cierto? Nosotros estamos llamados a hacer deliberadamente, a dar también la Sedaká, porque es parte, ¿cierto?, de la justicia de Dios, a ayudar, ¿cierto?, al prójimo que tiene alguna necesidad. Porque nosotros tenemos que reconocer que al recibir nuestro sustento de lo alto, estamos agradecidos por Dios, que Él nos ha dado todo lo bueno. Y por lo tanto también sabemos que Él nos pidió, no solamente reconocer que Él nos dio las cosas, sino que también nos pidió ayudar. Y en la Torá menciona que tenían que ayudar al pobre, a la viuda, al huérfano y al levita, al que no tenía tierra, por ejemplo. Entonces esto es para entrenar el corazón y aprender a depender de él. O sea, entrego el 10 o el maaser porque sé que dependo de él para garantizar, por así decirlo, que el 90% restante voy a ser agradecido y voy a depender de Dios. O sea, entrego el 10 para vivir del restante 90% y poder depender de él en ese monto. Entonces, como que siempre se trata de, por así decirlo, como reconocer todo, pero también pensar, no es solo todo para mí. No es solo para mí. Yo creo que la gente en familia lo tiene más que claro. Por mucho que una persona trabaje, se esfuerce todo el mes, tiene su dinerito, no es que se lo lleve al bolsillo ya. Los que tienen familia saben que no es solo para él. Es para la familia, para la casa, para aprender a vivir en familia, en comunidad, en sociedad. ¿Okay? Entonces, ¿qué saco yo con ganar todo el dinero del mundo y dejármelo para mí y no gastarlo? Nada. Va a quedar ahí. Pero si lo hago funcionar y recorrer y devolverse a la sociedad, es mejor. Bueno, de hecho, ese es el principio que está detrás del capitalismo. Mientras más se acumula y más se echa a andar esta maquinaria porque el capitalismo no funciona solamente juntando la plata bajo el colchón. Hay que invertirla y tiene que la plata ir financiando otras cosas. Entonces la gente tiene plata, después esa plata me sobra, la guardan.
pero alguien necesita plata prestada, entonces los bancos llegan y le prestan al otro. El otro también surge y bueno, empieza todo un tema. Y esto es lo que significa también depender de Dios. Saber que no gastamos nosotros mismos, gastamos también en los demás y para los demás. Mi trabajo, y a veces hasta yo puedo ir hasta un negocio a comprar algo y a lo mejor esa persona necesitaba esa venta. Le salvé a lo mejor no sé qué cosa. Entonces, uno no sabe todo el impacto que tienen las cosas. Bueno, por eso tenemos que dejar de lado quizás tanto el materialismo. Las cosas tienen que empezar a dar vuelta, a surgir, a girar. Una familia que a lo mejor solo junta para sí y no ayuda a otros, en algún momento la mano no se devuelve porque no se ayuda a nadie. Pero cuando una sociedad se apoya, las cosas van rotando para bien. Se hace un círculo virtuoso. Y también con la ofrenda de nuestras palabras, que son nuestras oraciones, nuestro agradecimiento, nuestra gratitud, ese akarat atov, reconocer lo bueno del esposo, de la esposa, la comida, reconocer la ayuda que me dio un compañero de trabajo, la ayuda que me dan mis hijos a veces, o que los hijos reciben de los padres, que también hay que agradecer. Todos esos momentos donde se puede agradecer y entender, bueno, en realidad estaría perdido si no reconociera todo esto. Estaría equivocado. Todo el pueblo, dice el tratado de Shebut 29a, Kol Israel Arevim Selazeh. Todo Israel es responsable el uno por el otro. ¿Qué pasa con esto? Que cuando hacemos las cosas bien, todos las hacemos bien. De hecho, si usted se fija en el Brit Hadashah, tiene mucho este principio. Dice, somos todos justos, todos santos, los hijos de Dios. ¿De dónde? Eso no es así. Po. Hay gente bien malandra dentro de la fe u otras cosas, pero ellos dicen, todos los hijos somos justos, santos, puros. Y en la oración rezamos y oramos lo mismo. Todo Israel es justo, es santo. Sabemos que no es así. Pero tenemos que ser responsables los unos por los otros. Saber que el pecado no es solamente mío, también debilita a la comunidad cuando alguien peca. Y cuando alguien hace el bien, también fortalece a la comunidad. A una persona que le va bien puede ayudar a prosperar un lugar. Y si a todos nos va mal, podamos llegar también a destruir una comunidad quizá. Imagínense si en un lugar nadie se esforzara por salir adelante. Imagínense si fuéramos todos pobres y nadie se esforzara. Seguiríamos todos siendo pobres. Pero si en algún momento la gente se empieza a esforzar, a crecer, a salir de ahí, empieza a crecer en la comunidad, la gente se apoya. Yo creo que muchos lo vivieron en iglesias, ¿cierto? En lugares difíciles. Hablo de la historia de mis papás también. Entonces, cuando la gente se apoya es cuando la gente surge también. Empieza a asumir más responsabilidades y saber que también es por el bien de todos. Ahora, si la gente empieza con envidia, pero ¿cómo él está estudiando? Y los demás no, eso es del diablo. Antes pasaban esas cosas, ¿no? Igual es muy antiguo el ejemplo, pero pasaba. Entonces, si nos empezamos a tirar todos para abajo, bueno, la comunidad se debilita. Entonces, un acto de justicia no es solamente un acto de una persona, es un acto de toda la comunidad. Por eso es que cuando una sociedad acepta muchas cosas malas y las acepta y no le interesa, bueno, todos se perjudican. Si en algún momento todos pudimos haber alzado la voz, por ejemplo en el país, no sé, para decir, oye, no puede estar pasando esto, hay que arreglarla ahora. Pero ya dejaron pasar tanta agua bajo el puente que ya empieza a afectar a más gente y difícil después cambiar las cosas. Entonces los actos de justicia afectan a todos, pero también los actos de corrupción afectan a todos. Entonces la halajá nos enseña, por ejemplo, que hay una porción que tenemos que leer en voz baja y rápida. No por avergonzarnos de la Torá, por ejemplo, al declarar el Shema, sino también por un respeto y temor a las consecuencias del pacto, ¿cierto? Cuando decimos el Shema, hay una parte que decimos en voz baja, y si no cumplimos con esto, Él va a cerrar los cielos, va a cerrar la tierra, va a llegar maldición.
Entonces, en el fondo esto no es como para que no ocurra, bueno, sí, pero es por el respeto y el profundo temor, porque pueden caer estas consecuencias de no guardar el pacto. Entonces, tenemos que reconocer nuestra fragilidad con una voz frágil, débil, esas cosas. Es lo que nos enseñan los sabios. Más aún, más cosas diarias, como para dejarnos de ejemplo y cerrar nuestro estudio. Este concepto de Kol Israel Arevim Selase, todo Israel es responsable el uno del otro, o son compañeros en realidad, eso dice Arevim, es un compañero. Es que tenemos que involucrarnos en los temas de la comunidad. Por ejemplo, Bikur Joilim. ¿Qué significa Bikur Joilim? ¿Se acuerdan? Bueno, hay una sinagoga que se llama así, por aquí en Santiago. Visitar a los enfermos. Nihum Abelim, consolar a los dolientes. Y también, obviamente, corregirnos unos a otros, con amor. La Torá también dice, reprenderás a tu prójimo cuando esté en un error. Cuando alguien se desvía del camino. No por juicio, sino por responsabilidad también colectiva. Si alguien se desvía, a todos nos afecta. Entonces, todas estas prácticas que tiene que tener una comunidad para realmente poder ser una comunidad, colectividad, apoyarse. Todo esto. Ser responsable cuando a alguien le pasa algo, bueno, ver cómo se puede apoyar, ayudar. Es muy importante, muy importante. Y también cuando no solamente se trata de una ayuda, a lo mejor monetaria, sino, como decimos, reprender a alguien, un consejo, una corrección. Pero no porque queramos enjuiciar al que comete tal acción, sino porque queremos que sea responsable también y que a todos nos afecta y nos importa lo que hagan las personas. Tampoco se trata de perseguir a la gente, ¿ya? Porque igual se puede transformar a veces en una persecución del que es disidente. ¿Okay? Hay que tener cuidado con eso también. También hay un principio de causa-efecto. En vez de ver las maldiciones como a una persona le empezó a ir mal en algo, le cayó otra cosa mala, otra cosa, parece que hay una espiral de maldiciones y Dios se enojó contra alguien. Parece que anda, ¿en qué andará? Dios se enojó, anda en pecado, dicen las personas. Pero en vez de ver las maldiciones de la Torá o las consecuencias como que Dios se enojó con alguien y está haciendo todo mal, tenemos que entender también que es una consecuencia natural de desconectarnos de Dios. ¿Okay? Muchas veces nos desconectamos de la fuente de Dios y hay cosas que naturalmente pasan. O sea, no lo veamos como maldiciones terribles. A veces es más sencillo que eso. Simplemente me dejé de hacer algo que era importante y lo dejé de hacer. A lo mejor tuve una mala consecuencia, no es que me llegó un castigo divino, es que es la consecuencia natural. Dejé de hacer lo bueno, por lo tanto, no me está yendo bien, algo pasa. Entonces, tenemos que procurar, por lo tanto, sembrar honestidad en los negocios, ser honestos en el matrimonio, cosechar confianza, cosechar, ¿cierto? Seguridad, que nos va a ir bien, en vez de cosechar deshonestidad, cosechar desconfianza y fracaso. Porque vemos después todo eso como una maldición. Al contrario, tenemos que cultivar lo bueno, reconocerlo. Si sembramos el chisme en una comunidad, ¿qué va a pasar? Vamos a cosechar división, amargura, lo vamos a pasar mal, hay que aclarar cosas. Son maldiciones. Pero, claro, van a pasar cosas malas, pero es también la consecuencia natural. Dije algo que no corresponde, la Torá dice, no andarás chismeando entre el pueblo. Lo dice textual. Pero voy y lo hago. Bueno, va a pasar algo malo, o alguien se va a enojar, o voy a herir a alguien, va a ser difícil reparar eso que dije. Está difícil la cosa. Entonces, tenemos que sembrar bien. Y a la inversa también.
actuar con gesed, con emet, con bondad, con misericordia, con verdad, siempre en todas nuestras acciones, en nuestro camino, es para traer también la bendición. Pero cuando somos honestos, somos misericordiosos con otros, imagínense, puede haber una persona que lo esté pasando muy mal, y alguien va y lo termina de dar el último empujón para que se caiga. Siempre se va a recordar mal de esa persona, pero si está a punto de caerse una persona y usted en vez de botarlo le tiende la mano, le ayuda, lo va a recordar ese acto de bondad, de gesed, ¿cierto? Y al final vamos a traer bendición porque a lo mejor se va a poder rescatar a una persona. Entonces eso también brinda confianza, un entorno de confianza. Y también tenemos que tener, por último, y con esto cierro, la disciplina de la teshuvá. O sea, esta advertencia de la tojajá, esta reprensión, también nos tiene que impulsar hacia lo que le llama el judaísmo el Heshbon HaNefesh, que es el recuento del alma, hacer una contabilidad, una meditación que he hecho en mi vida. ¿Dónde actué conforme a la voluntad del Eterno y dónde no actué conforme a su voluntad? ¿Dónde fallé? ¿En qué fallé? ¿Qué acción estuvo mala? ¿Qué dije que no debía haber dicho? ¿O qué me faltó decir? Hay que evitar pequeños desvíos, ¿cierto?, de nuestra vida. La tojajá nos ayuda también a entender, y es el llamado de las próximas fiestas que vienen, Yom Teruah, ¿cierto?, o Rosh Hashanah. ¿Qué suena como gran tojajá? El shofar, ¿cierto? El shofar suena como una gran advertencia, un sonido crudo y limpio, ¿cierto?, de cómo Dios nos está llamando a cambiar. A nosotros y al entorno, porque el shofar no lo escucha solo uno, lo escuchamos todos. Hay que guardar silencio y todos lo escuchamos. Por lo tanto, a todos nos tiene que retumbar en los oídos diciendo, ¿estamos o no en el camino correcto? ¿Qué también nos recuerda esta parashá, bendición y maldición? A Yom Teruah, Rosh Hashanah, ¿cierto? Esa ceremonia Gerizim, del monte Gerizim y del Ebal, nos recuerda lo que hablamos en Rosh Hashanah. ¿Qué se dice? Que se abren los libros de la vida, de la muerte, de las acciones de los justos, y se ven los que están escritos en el libro de la vida, es decir, quiénes hicieron acciones de bendición y quiénes hicieron acciones de maldición en su vida. Y de hecho la literatura, ¿cierto?, los sabios nos dicen que en ese día todos son pasados y contados. Y se determinan todas las cosas. Es decir, todo pasa delante de él, bendición y maldición. Y esto es lo que viene ahora próximo en Rosh Hashanah. Y los Bikurim que también nos recuerdan que todas las cosas son un regalo de nuestro Padre, nuestro Creador. Y nuevamente también en Yom Teruah, en Rosh Hashanah, recordamos, por ejemplo, dentro de los sonidos del shofar, son 3 secciones. Una de estas se llama Malhuyot, o el reinado de Dios, donde le reconocemos a Él como el creador de todas las cosas y que a Él se debe todo. Lo mismo que hacemos con el Bikurim, que todo viene de su mano. Entonces, en esa parte de oír el shofar Malhuyot, tenemos que reconocer que Él nos ha dado todo y es el dueño de todas las cosas. Brevemente, el Vidui del Bikurim, ¿qué nos recuerda también? El Vidui de Yom Kippur, porque en Yom Kippur también confesamos. Encontramos, ¿cierto?, en esta parashá el Vidui Maserot, confesar los diezmos, no los Bikurim. Pero también tenemos que en Yom Kippur hacer un Vidui. En Vidui Maserot de los diezmos se hace de forma positiva, ¿ya? He cumplido, ¿cierto? Eso decimos cuando se traían los diezmos. He cumplido con lo que dice la Torá. ¿Pero qué decimos en Yom Kippur? Lo contrario. Confesamos nuestros pecados. No he cumplido. He fallado. Entonces, así como también hay que reconocer las cosas buenas y lo que hice, también hay que reconocer las cosas malas que no hice y en las que fallé. Hay que confesar nuestros pecados. Hay que hacer ese inventario espiritual que hablábamos, Heshbon HaNefesh, y verbalizar esto, no dejarlo para nuestro interior. Por eso
los apóstoles nos enseñaron que hay que confesar nuestros pecados unos a otros. Y ese día Yom Kippur los confesamos. Todos los confesamos. ¿Para qué? Para ser perdonados. Y finalmente, ¿cuál es la cura de todo esto? Escuchar, hacer teshuvá y escuchar la reprensión que recibimos en estas altas fiestas que vienen próximamente. ¿Y cuál es el remedio para todo? La simjá, la alegría. Porque la alegría, así como la tojajá o la reprensión, sabemos que identifica la raíz de todo mal, que es la calamidad. ¿Qué es lo que también identifica la raíz de todo bien o prosperidad? Por cuanto no serviste a Hashem tu Dios con alegría y con buen corazón, pasaron estas cosas. Es decir, ¿qué es lo que trajo calamidad al pueblo y maldición? No servir con alegría. Por lo tanto, la falta de alegría en el servicio a Dios es en sí mismo una falta grave. ¿Y cuál es el antídoto? Sukkot, la alegría. La época de nuestra alegría, nuestra confianza con Dios. ¿Y dónde vivimos en Sukkot? En una sukkah. Bikurim, de hecho, era la expresión de la cosecha y la tierra. Sukkot también es la expresión por excelencia de la tierra, de los frutos de la tierra. Porque, ¿cuál es la alegría? La gran cosecha que llegó en Sukkot, ¿cierto? Se le conoce la fiesta de la cosecha, Hag HaHasif. Por lo tanto, celebramos por todo lo que Dios nos ha dado y nos ha proporcionado. Y lo hacemos con mucha alegría. Y lo hacemos no en la seguridad de nuestros hogares, sino en un lugar frágil y temporal como una sukkah. Así internalizamos lo que hacía el agricultor en Bikurim. Nuestra verdadera seguridad, nuestro verdadero sustento, nuestra verdadera bendición es la protección de Dios y lo que viene de Él. No el trabajo de mi mano, la casa que me construí, lo firme que la hice, no. Es que Dios me protege así como protegió a nuestros padres en el desierto. Y esto nos debe llevar a estar agradecidos. Bueno, con eso termino. Muchas gracias a todos. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Excelente. Muchas gracias.